Lucas. Eso es básicamente la economía neoclásica. Y, por supuesto, el otro, si quieren, ítem súper destacado son los ciclos reales, el concepto de ciclo real de equilibrio. Es básicamente la idea de un modelo de ciclo real de equilibrio, es que, fíjense lo siguiente, si la economía está en pleno empleo, excepto desviaciones transitorias, shocks, la pregunta es, bueno, ¿por qué hay desempleo? ¿Cuáles son las fuentes del desempleo? Lo que hace la literatura del ciclo real de equilibrio es básicamente identificar en cierto tipo de perturbaciones, básicamente la tecnología y algunos parámetros de política fiscal, en identificar la fuente de las perturbaciones en esas variables y a partir de eso construir una teoría de las fluctuaciones económicas. Porque básicamente, si el promedio de la economía está en pleno empleo y no son el problema no es la insuficiencia de la demanda agregada, necesitas una teoría que explique el ciclo económico. Entonces, la otra parte del programa de investigación que, digamos, de alguna forma triunfa o se convierte, si quieren, en la más popular en los años 80, pasa por la teoría de las fluctuaciones y del ciclo. Entonces, eso es básicamente la nueva macroeconomía clásica. Y cuando decimos nueva macroeconomía clásica, es básicamente tomando la idea de Keynes, de que es un clásico. Es una persona que piensa que el sistema está rápidamente en pleno empleo, que los mercados se ajustan y que básicamente, a lo sumo, una buena política de estabilización es aquella que le mete poquito ruido al sistema. Pero bueno, terminemos de ver un poco cómo funciona el modelo. Básicamente tenemos nuestra curva de Phillips, curva, aunque en realidad es una recta con pendiente negativa. Eh, Básicamente es una función lineal. Acuérdense que partimos de las ecuaciones del mercado de trabajo y la regla de precios, y como está aproximado, evidentemente es lineal, pero empíricamente hay algunos trabajos que sugieren que no es lineal, y de hecho ayer vimos que muy probablemente haya una no linealidad muy brusca cuando llegamos a tasas de inflación muy bajas. Pero es básicamente una recta con pendiente negativa, y bueno, hay un nivel de la tasa de inflación, o mejor dicho, de la tasa de desempleo, que es consistente con las expectativas de inflación, que ese punto se da en lo que es la tasa natural. La curva de Phillips, fíjense que, al igual que nuestra curva de oferta, se desplaza hacia arriba cuando aumenta la inflación esperada, cuando la tasa de desempleo es más baja que la natural. El efecto es que la curva de Phillips se va desplazando. Cuando la tasa de desempleo es mayor que la tasa natural, la curva de Phillips va desplazándose hacia abajo. Este es el papel de la endogeneidad de las expectativas, de la cual yo les comenté, digo, popularizó, ya era popular, pero bueno, le dio como, si quieren, le dio el Nobel a Friedman. En realidad el Nobel no se lo dieron por esto, pero bueno, era el economista del momento. Eh, entonces, básicamente, años 60 y 70, dice Friedman, más o menos, la curva de Phillips se está desplazando para arriba. O sea, se te está volviendo menos favorable el trade-off entre inflación y desempleo. ¿Por qué? Porque hiciste una política de estabilización demasiado ambiciosa, que buscó una tasa de desempleo por debajo de la tasa natural. Bueno, este modelo, fíjense que, ¿cuál es el problema de la curva de Phillips? No es un modelo completo, te da una relación entre la inflación y el desempleo, pero para que el modelo esté completo, tenés que conseguir otra relación que vaya o sea, la curva de Phillips va de la tasa de desempleo a la tasa de inflación. Te dice cuánto es la inflación dado el desempleo. Esa es un poco la lógica de la construcción. Es hacer otra construcción que te diga de inflación al desempleo, porque la tasa de inflación determina el grado de utilización de los recursos, la demanda. Acuérdense que Friedman es un economista educado en la revolución keynesiana, en la época de Keynes. Entonces, típicamente, para Friedman, el nivel de actividad, la tasa de desempleo, depende de C más I más G. C más I más G dependen de las condiciones monetarias. Entonces, esta parte lo que hacemos es construir la curva de demanda de la economía. Entonces, partimos de la ecuación de la demanda agregada, que es básicamente una función creciente del stock de saldos reales, y si derivamos o mejor dicho, tomamos logaritmos y derivamos con respecto al tiempo o calculamos tasas de crecimiento, fíjense que la tasa de crecimiento del producto, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria menos la inflación.
Eh, Sabemos que la tasa de desempleo depende del crecimiento del empleo y la población activa, entonces de este lado del miembro tenemos que ver cómo, cómo vincular esto con la tasa de desempleo. Y acá generalmente tenemos lo que en economía se llama la ley de Okun, que es un economista espectacular, falleció muy tempranamente, era un economista americano de los años 60 y 70 con unos laburos muy interesantes. Una mezcla de intuición, sabiduría, economía empírica, que pocas personas sabían resumir como él. Posiblemente el hecho de que se haya muerto joven haya contribuido lamentablemente a que se exalte la figura. Generalmente uno lee y dice, ah, todo el mundo lo quería, lo amaba, bueno, posiblemente también pasan estas cosas, pero es muy bueno el trabajo de Okun. Y una de las contribuciones es lo que llamamos la ley de Okun, que es básicamente una relación empírica. Digo, no usen la ley de Okun así libremente, a la ligera. Lucas le aplicaría la crítica de Lucas a esto que generalmente se hace, que es básicamente establecer una relación entre el crecimiento y el desempleo. Te dice, la ley de Okun te dice cuántos puntos de crecimiento del PBI necesitas para bajar el desempleo en un 1%. Creo que esto para Estados Unidos da o daba una relación de 3-1, en el sentido de que necesitas un crecimiento del 3% del PBI para que el desempleo baje en un 1%. Esa es la idea. Eh, entonces, si ustedes juntan todo, fíjense que tenemos básicamente la curva de Phillips aumentada por expectativas. Vamos a usar esa versión todavía. Porque el texto de Mitchell no usa expectativas racionales. Expectativas racionales es básicamente importante explicar en qué contexto surge, pero es un texto que todavía se basa en esta idea. No es, no es un anacronismo en función de lo que yo les comenté luego, que en el debate, digamos, la profesión decidió que esto era un tema más complejo, que estaba bueno utilizar expectativas racionales, pero que en principio existen razones para pensar que los mercados no se ajustan completamente. Entonces, uno podría decir que es muy racional para un agente económico, en el contexto de que no tenés demasiada información y tenés que negociar un contrato, pedir la inflación pasada o en ausencia de un cambio de régimen económico, de una señal significativa que te permita a vos hacer un forecast de la inflación, probablemente buena parte de tu explicación de la inflación de hoy sea la inflación de ayer. De hecho, yo les había dicho, no lo vamos a hacer ahora porque no es el mejor momento, pero si yo hoy a ustedes les pidiese que me anticipen la inflación de septiembre, ayer salió el dato de agosto, digo 4,2, probablemente la respuesta va a ser 4,2 más menos algo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de representar esto? Bueno, la inflación depende en parte de la inflación de ayer. Es la idea de que hay una respuesta muy lenta del sistema económico a los cambios en la inflación, particularmente cuando vos esto lo vamos a ver más adelante en la clase sobre inflación, en la clase sobre políticas de estabilización y hiper y crisis, que la inflación generalmente responde muy lentamente a los shocks o responde no todo lo rápido que nos gustaría a los economistas. Sería fantástico poder decir, voy a hacer un programa de estabilización y la inflación cae instantáneamente, pero no pasa así. Entonces, fíjense el modelo completo. Tenemos la curva de Phillips, que es como una curva de oferta, aumentada por expectativas, o mejor dicho, curva de Phillips aceleracionista. O sea, la variación en la tasa de inflación depende de la distancia entre el desempleo y la tasa natural. Tenemos la ecuación de la demanda, que es básicamente una ecuación que depende de los saldos reales en tasas de variación. Y la ecuación de la demanda agregada, básicamente, yo sí puedo reemplazar esto aquí abajo, tengo una relación entre la tasa de crecimiento de los saldos reales, perdón, los saldos monetarios y la inflación, o sea, la tasa de crecimiento de los saldos reales, que es la ecuación de la demanda de la economía. Que expresado así, fíjense que es una ecuación, un sistema de ecuaciones en diferencias, con dos dimensiones, la tasa de desempleo y la tasa de inflación, que evolucionan de forma conjunta. Se puede resolver el sistemita, está en el apéndice, si le interesa, si alguno se quiere divertir. Yo esto no lo voy a, por lo menos no lo voy a expresar así. Si aparece alguna cosita en el parcial, no se asusten si digo esto. Generalmente a mí me gusta que los parciales tengan cosas un poco más fáciles y por ahí algo más desafiante. Con lo cual, para lo desafiante nunca nadie puede estar preparado.
A veces no, qué sé yo, no sé qué va a haber en el parcial, no me pregunten y no me pregunten menos ahora, que todavía no está armado, pero les digo, les juro que este sistemita por lo menos que está resuelto en el apéndice, eso no es parte de la bibliografía obligatoria. Bueno, equilibrio, o sea, cuando uno tiene un sistema dinámico, tiene que ver la estabilidad y tiene que analizar el equilibrio, y si quiere puede hacer algunas estáticas. Pero ya les anticipo que, fíjense que del equilibrio salen todas las lecciones, salen lecciones muy completas. Eh, y esto está bueno, digamos, recordarlo. Igual no necesitan recordar esto. Como yo les digo siempre, si ustedes quieren agarrar el texto y memorizarse estas 4 condiciones, pues, uy, qué importante. Mi consejo es, no vayan por ese lado. Agarren la lapicera, agarren el lápiz y piensen. Entonces, sin repetir y sin soplar, yo les voy a decir estas 4 condiciones. Bueno, pueden pensar que las estoy viendo, en realidad un poco las estoy viendo porque las tengo a la izquierda. Pero fíjense que salen de las ecuaciones. ¿Qué debería pasar en equilibrio? Bueno, en equilibrio deberían pasar varias cosas. Primero, la inflación debería ser igual a la inflación del periodo anterior, porque yo tengo un sistema dinámico. Y para que el sistema dinámico esté en reposo, la inflación tiene que ser constante. Si la inflación es constante, el desempleo es igual a la tasa natural. Fantástico, porque también necesito que el desempleo sea constante. Si el desempleo es igual a la tasa natural y el desempleo es constante, la inflación, además de ser constante y ser igual a la inflación del periodo anterior, es igual a la tasa de crecimiento de los saldos monetarios nominales. Bueno, como esta es una economía que tiene cero crecimiento de la productividad, fíjense que si la inflación crece al mismo ritmo que los saldos nominales, tenemos que el producto crece cero. De esto es básicamente porque estoy suponiendo una economía estacionaria. Podría tener una economía que crece 2% todos los años y tendría exactamente el mismo sistema. Lo que yo necesito es que esa economía, la demanda crezca 2% todos los años. Y que los saldos monetarios, lo que te explicarían, en todo caso, si los saldos monetarios crecen más rápido que la inflación y la demanda nominal de dinero, ahí puede ser. Digo, la opción sería acá tener una función de demanda de dinero que depende del crecimiento del producto, por ejemplo. Entonces, fíjense que este es el equilibrio. Y fíjense que este equilibrio, bueno, las expectativas son consistentes, la inflación es igual a la tasa natural. eh, y esto es importante. ¿Qué significa la ecuación número 3? La inflación número 3 dice lo que todos los economistas saben, que dicen que básicamente la inflación es un fenómeno monetario. ¿De qué utilidad es decir que la inflación es un fenómeno monetario? Bueno, no sé, quizá para educar un poco, pero fíjense que no nos dice cómo se baja la inflación, nos dice, ok, bueno, en principio tiene que caer en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Todavía no explicamos bien eso, cómo se logra, cómo se hace, quién toca qué cosa. Solo sabemos que el dinero y la inflación crecen al mismo ritmo. O sea, obvio, si tengo una economía en donde la cantidad de dinero crece 800% al año, esa economía no puede tener 2% de inflación. A menos que la gente se esté quedando esos saldos monetarios en el bolsillo o el sistema de alguna forma lo esté absorbiendo. Y es obvio que tiene que haber una congruencia entre el crecimiento de las magnitudes nominales y la inflación. Eso en principio no sorprende a nadie, no debería sorprender a ninguna persona. Pero eso no agota lo que yo voy a tratar. Sí, Apolo, pregunta. Sí, mi pregunta es, ¿genera crecimiento? Sí, ¿qué es tasa de crecimiento? Ok, gracias. De nada. Eh, pero como me gustaría poder explicar más adelante en la clase sobre inflación, esto no, no agota el debate sobre la inflación, sobre cómo, fundamentalmente, cómo se baja la inflación, cómo haces una política de estabilización. Porque de acá no se sigue que la única política de estabilización es bajar G, M. De hecho, vamos a ver que hay razones para pensar que una política de estabilización es mucho más que tocar la cantidad de dinero. Pero al principio, sistema económico pleno empleo tiene un equilibrio de estado estacionario con esta tasa de inflación. Nota, aparte, lo que nosotros vimos ayer, lo que yo argumenté ayer, en función de algunos hallazgos sobre cómo se comportan los precios y cómo es que el sistema podría tener más de una tasa natural de desempleo. De que sobre todo si vos llegás a baja inflación y sometés al sistema a una presión contractiva, el sistema podría tener una tasa de desempleo más baja. Eso no significa, eso no significa que el sistema pueda tener más de un equilibrio con tasas de crecimiento de la oferta monetaria muy diferentes de la tasa de inflación. O sea, vos podrías tener una economía donde
la tasa de desempleo es un poquito más baja de la natural, pero la tasa de crecimiento de los saldos monetarios sigue más o menos en línea con la inflación. Digo, no hay que confundir cambios en el nivel con los cambios en la tasa de crecimiento. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no? Estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es, ¿puede la economía tener en equilibrio una tasa de desempleo del 5, 6, 7% y todas esas tasas consistentes con el equilibrio? Sí. Ahora, eso no significa que la economía pueda crecer 1% al año, 2, 3, 4, 5. No, estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es la tasa de crecimiento, cuánto puede crecer la economía, y otra cosa es cuánto desempleo podés tener, o cuánto crecen los agregados monetarios y cuánto le infla. Eh, bueno, y básicamente, sistema es esto que estamos viendo acá, donde deberíamos agregar, fíjense que estas son las dos, esto es lo que yo les decía. El sistema tiene una posición de reposo de largo plazo, donde la tasa de inflación es proporcional a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Si vos tenés una tasa de creación o una tasa de crecimiento de la cantidad de dinero más elevada, la economía va a tener una tasa de inflación más alta. Si vos tenés una tasa de crecimiento de la cantidad de dinero más baja, la economía debería tener en estado estacionario una tasa de inflación más chiquita. Por lo que vamos a ver en la última parte del capítulo de Mitchell es que en realidad lo tramposo de esto es plantear el funcionamiento de la macroeconomía considerando a la variable, la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, como si quieren, como el instrumento de política de los bancos centrales. Porque los bancos centrales, generalmente, sobre todo en el mundo moderno, no se preocupan demasiado por la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Estamos hablando de bancos centrales que no asisten sistemáticamente al tesoro, y bancos centrales en países, no es que son países que tienen equilibrio, digamos, superávit de balance de pagos del 8% del PBI todos los años, como por ahí tiene China, o tuvo China en algún momento. Estamos hablando de economías, básicamente, donde el Banco Central funciona de manera independiente. Lo que hace el Banco Central es tener como mecanismo de regulación de las condiciones monetarias y financieras la tasa de interés. Esa, si quieren, va a ser la diferencia fundamental, lo que distingue un poco a los nuevos modelos, pero es un poco el consenso de la profesión. Entonces, es medio, esto sí es medio un anacronismo, pensar la política monetaria regulando la cantidad de dinero es un poco anacrónico. Bueno, acá Mitchell muestra un poco cómo funciona la dinámica del sistema. Por supuesto, esto está basado en el apéndice, no hay una demostración. Entonces, básicamente la idea es, supongamos que tenés una economía que arranca en el punto A con una tasa de desempleo igual a la tasa natural, y a esta economía la choqueás con una política expansiva, tenés inicialmente una mayor tasa de inflación, dadas las expectativas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Con el tiempo las expectativas van a ir ajustando, la curva de Phillips se va a ir desplazando para arriba, y la economía va a empezar a recorrer un ciclito, va a empezar a bajar. Al principio sigue bajando el desempleo, pero va a llegar un punto en que las expectativas van a empezar a hacer catch up y fíjense que la inflación va a empezar a aumentar y va a empezar a aumentar el desempleo, porque a medida que se te vaya acelerando la inflación, dada la tasa de crecimiento de los medios de pago, supongamos que vos acelerás la tasa de crecimiento de los medios de pago de 5 a 6, y es que es lo que está pasando acá. Cuando vos haces ese shock, al principio va creciendo la cantidad de dinero, pero llega un punto en que los precios le empiezan a ganar la carrera al dinero. Entonces, como los precios le ganan la carrera al dinero, en un punto la demanda se empieza a contraer, empieza a caer la cantidad real de dinero. Entonces el efecto Keynes, el efecto Pigou empiezan a operar en el sentido contrario. Entonces fíjense que en un momento empezás a tener esta inflación o una recesión con la inflación. Se te empieza a acelerar la inflación y se te empieza a incrementar el desempleo. Fíjense que la relación en la práctica entre la cantidad de dinero, la inflación, los precios y el desempleo es una relación muy compleja. Vos por ahí agarrás un año, 2 años y no ves la relación de largo plazo. La economía no se mueve directo de A a D, sino que hace toda esta vueltita. Entonces, en los años 60 y 70, Friedman diría, lo que está pasando es esto. Otros no están de acuerdo con la interpretación de Friedman, pero la interpretación de Friedman, la que populariza esta variante de la curva de Phillips, es esta, es la economía se está moviendo en este tramo, básicamente.
Bueno, y acá es donde la escuela de los nuevos clásicos dice, momentito, este no puede ser un proceso, digamos, esto no puede ser el proceso, digamos, no puede ser un proceso sistemático. Primero, por varias razones. La gente desaprovecha mucha información. Si la gente sabe que la cantidad de dinero aumenta de 5 a 6, el sistema no debería ajustar así. Debería estar pasando alguna otra cosa. Segundo, ¿qué pasa si cuando llegás al punto C, las autoridades, en el mundo de Friedman, quisiesen aumentar todavía más la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero? Quisiesen hacer otra política expansiva y aumentar la cantidad de dinero, por ejemplo, al 7% anual. Mandás en la economía a este punto que está acá. En el mundo de Friedman, habría otro desplazamiento de la curva de Phillips y la economía empezaría a caminar así. Pero ¿qué pasa cuando la economía está acá si las autoridades vuelven a acelerar la tasa de creación de los medios de pagos? Bueno, lo que estaría pasando es que la gente sería demasiado boluda. Perdón el latín, pero básicamente, primero te cagaron acelerando la tasa de creación de los medios de pago. Está bien, hay menos desempleo, pero hay más inflación, pero te comiste la curva, no pudiste prever esa inflación. Entonces, cuando vas al supermercado no te alcanza la plata. Te lo hicieron una vez, te lo hicieron dos veces, te lo hicieron tres veces, muy racional no sos. Entonces, fíjense que el propio mecanismo de Friedman puede ser criticado desde una perspectiva clásica, moderna, donde se supone que la gente es racional. En el mundo de Friedman la gente no es racional. ¿Por qué? Porque está desaprovechando información. ¿Por qué? Porque la gente ya debería poder darse cuenta. Es más, suponte que hay un proceso de aprendizaje. Hay algo en expectativas muy... En teoría de las expectativas hay algo muy piola que se llama dinámica de aprendizajes, en la cual se supone que los agentes van aprendiendo a usar expectativas. Entonces, si no querés saltar directamente a expectativas racionales y decir, che, la gente es racional, lo que puedes imaginarte es que en este mundo la gente ya debería haber aprendido cómo funciona el modelo. Por supuesto, en el mundo real es muy complicado. Recuerden lo que yo les digo siempre sobre decir que una teoría económica está aprobada, ¿no? Decir que una teoría económica está aprobada es lamentablemente algo que es un lujo que no podemos darnos en economía. Pero entiendan ustedes el contexto del debate. ¿Por qué cuando ustedes hablan en Snowden y Bain van a decir que Friedman para los nuevos clásicos está equivocado? Está equivocado básicamente porque supone un proceso de formación de expectativas incorrecto, que es el proceso de expectativas adaptativas, que la gente va corrigiendo en función del error que tuvo en los periodos anteriores. Que parece muy natural cuando uno lo escucha por primera vez, pero que es cierto que no es obvio. Bueno, yo creo que uno podría acá, creo, defender a Friedman y decir, es muy lógico ese proceso de formación de expectativas. Si vos estás más o menos aprendiendo a ver cómo funciona el sistema económico, si vos no identificás claramente las reglas de juego, imagínense que ustedes ahora, de hecho, bueno, vamos a tomar el caso actual. Imaginémonos que le creemos a nuestro presidente del equipo económico y efectivamente creemos en el compromiso de que va a haber cero emisión monetaria. Bueno, a lo mejor nosotros le creemos, pero queremos ver en la práctica qué va pasando. Y si yo le creo, necesito que todos le crean, necesito que el verdulero le crea. Pues si el verdulero no le cree y el verdulero medio que el precio de las verduras en función de lo que viene pasando y de cómo le vienen subiendo las cosas a él, y yo voy a comprar la verdura y el verdulero ajustó, tengo un problema porque yo le creo a la regla monetaria, pero por ahí no le creo pero el verdulero no le cree, entonces tengo un problema. Por ahí, bueno, yo tengo un incentivo a, bueno, ok, ajustar un poquito también. Entonces, todos estos procesos son bastante complicados en la práctica. Eh, entonces es muy lógico, me parece, planteo expectativas adaptativas. Yo lo que sugiero, lo que planteo como hipótesis es, por ahí es un comportamiento muy racional. A veces tomar reglas de comportamiento que no necesariamente aprovechan todo lo que parece ser la información disponible es lo más racional. Digo, el verdulero no puede estar leyendo ámbito financiero para ver cuánto creció la base monetaria. Pero el verdulero no tiene tiempo de educarse, de entender, de adquirir información. También se puede ver como un problema de información, de que el verdulero no tiene todavía toda la información. Pero bueno, lo cierto es que, fíjense que este es un poco el comportamiento del sistema completo. Eh, y no quiero terminar sin dejar de decir esto. Este sistemita completo que nosotros estamos viendo es un sistema ISLM.
O sea, hay algo que está pasando en los mercados financieros y en los mercados monetarios, tal que el sistema se comporta para llegar al nuevo equilibrio. Entonces, fíjense, ¿qué está pasando en el sistema económico? Bueno, está pasando que al principio hay un aumento en la cantidad de dinero, que eso básicamente es un desplazamiento de la LM para abajo. Pero cuando se acelera la inflación, sube la LM para arriba. Es el efecto Keynes. Entonces, este sistema también te da una dinámica no solamente del desempleo, de la inflación, el producto y el empleo, sino de la tasa de interés. Léase, el sistema completo tiene IS, LM y tiene la curva de Phillips. Ese es el modelito de la macro de todo el mundo. Una ecuación que describe el comportamiento de los mercados financieros, una ecuación que describe el comportamiento de los mercados de bienes y una ecuación que vincula todo eso con la inflación. Cualquier modelo tiene ese, si quieren, ese tronco. Después hay modelos más complicados con más o menos mercados y o heterogeneidad. Puedes tener varios activos financieros, puedes tener varios mercados de bienes, varios mercados de trabajo, pero esencialmente, that's it. Fíjense que todos los modelos que vamos a ver y vamos viendo, salvo que sean modelos más parciales, de qué sé yo, de cómo se comporta alguna variable, modelos de consumo, modelos de inversión, modelos de política fiscal, modelos de mercado de trabajo, pero en macro generalmente tenemos esta regla. Modelo más chiquito que podés escribir y de así contarle a la gente cómo funciona el sistema económico, tenés básicamente estas tres cosas. Y las vas a tener, creo yo, toda la vida. Por eso creo yo que hay un valor agregado en insistir tanto con entender bien estos modelos básicos. Entender bien estos modelos básicos te da un entrenamiento, te abre la cabeza, te ayuda, te equipa para pensar el problema económico en su conjunto. Que por supuesto uno lo que tiene que hacer es partir de estos modelos básicos, uno no tiene que memorizarse las ecuaciones y decir, a ver qué pasó. Tiene que tratar de entender un poco cuáles son los procesos económicos que están ocurriendo y en qué medida estos modelos le permiten reflejar estos procesos básicos. Pero esencialmente yo creo que hay algo en la práctica de esto, no sé cómo describirlo ni cómo expresarlo de otra manera, que hace que uno aprenda economía. Y bueno, por supuesto, esto uno lo tiene que colorear con los detalles del contexto histórico y de la evolución de las ideas, que son muy importantes también. Pero bueno, acá donde estamos parados básicamente en la revolución del pensamiento macroeconómico moderno, que es una revolución que consiste básicamente en endogeneizar las expectativas y en tratarlas de una manera muy particular. Les voy a decir un secreto, otro de esos secretos. Todo el mundo sabe que las expectativas son importantes. Nadie en economía es tan boludo para ignorar las expectativas. Keynes le daba mucha importancia a las expectativas. Por supuesto, acá la novedad es el tratamiento formal específico del proceso de formación de expectativas. Y es tomárselas muy en serio, obviamente. Pero bueno, fíjense un poco cómo fue mutando un poco el pensamiento de la macro. Partimos de la necesidad de políticas activistas para sacar a la economía de la depresión. En los 60 y en los 70 llegamos a, cuidado, no hay que hacer demasiadas cosas porque lo tocas y lo rompes. A lo sumo, tenés que hacer una política que sorprenda a la gente. La única forma de bajar el desempleo es que la gente no se lo espere. Después aparecieron, si quieren, algún contrapeso y la economía, la profesión, convirgió a la idea de que necesitabas hacer un poquito pero solamente un poquito de sintonía fina, muy, muy, muy fina, nada de cosas demasiado radicales, ambiciosas, hasta que llegan las grandes crisis. Cuando llegan las grandes crisis, cuando llega la crisis de 2008, 2009, cuando llega la pandemia, les diría en Estados Unidos cuando hay una recesión también, pero en general, cuando realmente hay un quilombo grosso, eh, ahí todo el mundo necesita que el Estado lo salve, digamos. De hecho, hay una frase de Robert Lucas que dice, Everybody is a Keynesian in a foxhole, una especie de rata no, foxhole es como el hoyo del, del zorro, una especie de madriguera del lobo, una cosa así. En ese, cuando estás y sí, loco, sí, tenés que ganar la guerra a Hitler, obvio que tenés que hacer política fiscal y monetaria expansiva.
Pero bueno, un poco si quieren, el debate en economía, el compás del pensamiento económico, uno lo puede ver también a partir de la luz de qué tipo de políticas hay que hacer. No es el eje más aconsejable, porque Keynes no es solamente hacer política fiscal y monetaria expansiva, pero sí hay distintas escuelas. Hay escuelas que dicen no hay que hacer nada de política de estabilización, es lo peor que podés hacer. Deja que, o sea, saca al gobierno de todo, que el gobierno no toque absolutamente nada, porque lo que toque, lo que toca lo rompe. Cosa con la cual yo creo que hay un punto muy meritorio. Si el Estado hace las cosas muy mal, por ahí es mejor que no hay cosas que no debería hacer. Yo creo que hay cosas que tiene que hacer y que las tiene que hacer bien. En materia de política de estabilización, yo creo que es muy importante tener una política, al menos yo le diría monetaria, agregaría en Argentina y en América Latina, cambiaria contracíclica con algún tipo de regulaciones. Política fiscal, vamos a ver más adelante que tiene otros objetivos más complicados. Todavía la política fiscal vuela medio en el aire, pero en realidad entra, digamos, en lo que es toda la estructura de financiamiento, toda la estructura financiera de la economía. Digo, la política fiscal y la política de endeudamiento es muy importante para pensar las tasas de interés, los mercados de capitales. Eso todavía no lo sabemos. Pero bueno, yo creo que si me tuviese que parar, diría algunas, necesitas políticas de estabilización claramente. Creo que es el consenso de la profesión. Vamos a ver más adelante, posiblemente dentro de una semana, si mi memoria no falla, que el consenso de la profesión dice que la política de estabilización es básicamente una política de mover las tasas para mantener la inflación en línea con un target, con unas metas de inflación. Eso es lo que se conoce como metas de inflación o sorpresa, que es el marco macroeconómico que tienen casi todos los países del mundo y en donde se están moviendo todos los países del mundo. Si levantan la cabeza y van a la región, van a ver que es Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Colombia, México, todos esos países tienen metas de inflación. No digo que son una maravilla, pero en términos macro les va a casi todos bastante bien, en el sentido de que la economía más o menos crece, la inflación se mantiene estable, no hay crisis cambiarias. Entonces, si uno lo piensa, si uno ve la historia de América Latina, vamos a ver que la historia de América Latina es la historia de la inflación y las crisis cambiarias. No tener esos problemas, cosas que nosotros sí tenemos y que le pasan. Hoy yo creo que en América Latina hay 4 países que son patológicos: Bolivia, Venezuela, Argentina y Ecuador. Son los 4 países que tienen quilombo macro serio. El resto de los países tienen problemas de desarrollo, si quieren, del cambio climático, de las nuevas tecnologías digitales, de la información, pero ninguno tiene un quilombo macro como el que tenemos nosotros. No necesariamente significa que se viva mejor que en Argentina, porque Argentina tiene otras condiciones, es una economía de ingresos más altos. Lo cierto es que el quilombo macro desapareció de América Latina y yo creo que se explica en buena medida por una judiciosa elección de políticas macroeconómicas, y mi impresión es que eso coincide con el consenso de la profesión. Pero bueno, para poder explicar todo eso que acabo de decir, no lo voy a lograr en 3 minutos 17, 16, 15, 14, que es lo que falta de la sala de Zoom. Así que les propongo terminar acá, seguir las semanas que vienen. Y bueno, no sé si tienen alguna preguntita más antes de que se corte. Y si no, Yo tengo una preguntita, profe. dale, Ah, dale. ¿La LM1 se pasa a la LM2? ¿No es al revés? Sí. 1, 2. No, pues se supone que la tasa de crecimiento en realidad no es AB, es básicamente tac, tac, tac. Es como que la tasa de inflación no llega a crecer al mismo ritmo que crecen los saldos monetarios. Entonces la LM se sigue expandiendo. Pensá que vos estás Ah, ok. aumentando la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Entonces, si la tasa de crecimiento pasa de 0 a 3, es como si la LM la estás moviendo todos los periodos. Ahora llega un punto en el cual la inflación le empieza a ganar, entonces el LM va para atrás. Esa es la desventaja de los gráficos. Vos no ves bien la dinámica en un gráfico. Para eso están las ecuaciones. Bueno, gracias, Creo profe. de nada, creo que había otra pregunta por atrás, ¿puede ser? sí, yo te iba a decir, pero quedan 2 minutos igual. No es tanto de la Decime, clase en sí, dale. sino ¿qué opinión te merece el 4,2 de ayer? Si lo querías decir. Ah, bueno, me mataste. 2 minutos. Para que veamos las clases sobre inflación y política de estabilización. Y vamos a ver que yo voy a argumentar, si querés, que está dentro de lo esperable. De que no puedes esperar magia en una política de estabilización, Sí. sobre todo con las características que tiene. Y esto no necesariamente es un pase de facturas a nadie. No, Digo, no, no, obvio. si vos me hubieses dicho qué política de estabilización se está usando, qué herramientas se está usando, qué situación heredaste, o sea, qué tipo de inflación heredaste, yo te hubiese dicho, mirá, yo no espero que la inflación baje rápido. Claro. Eh, a mí no me gusta hacer apuestas, pero yo creo que lo que marca la evidencia en estos casos es que la inflación no va a bajar rápido y que no es que la economía se va
Ahí dice el video de Friedman de Japón. Pasalo después al grupo si querés o pasámelo y lo veo. Este tipo de programas de estabilización en donde haces una política fiscal y monetaria contractiva y no tenés un tipo de cambio recontra fijo, como fue la convertibilidad, Sí, en los primeros años son flojos. Baja más lento la inflación, la economía medio que no arranca. Si vos haces un programa de estabilización con un ancla cambiaria como la convertibilidad, la economía vuela. claro. La convertibilidad de la economía voló, creció 10% los dos primeros años. Digo, todo el mundo amaba a Caballo, pero es por el tipo de programa de estabilización. El problema de la convertibilidad es que comprometiste el tipo de cambio, dijiste tipo de cambio fijo. Después, más adelante, podés tener una crisis muy severa o una crisis. Lo vamos a ver Ok. más adelante. Bueno, gracias. Eh, pero bueno, está en la hoja de ruta. Gracias. Bueno, nos vemos de nada, nos vemos el lunes. Cualquier cosita, me avisan y estamos al habla. Así que, Gracias. Hasta Dale, luego. profe, Gracias. gracias. Nos hasta vemos. luego. Gracias, profe. Que sigan bien, buen fin de semana. Igualmente.